mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de su programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital de Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial en el exterior. Esta noche me acompaña el compañero Félix Ranchero, a quien le vamos a pedir que presente. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Tito. Soy Félix Ranchero desde el colectivo digital de Toronto, Canadá, Frente Intercontinental. Adelante, Mari Carmen. Bueno, esta noche en nuestro conversatorio tenemos a un gran amigo, tenemos a nuestro gran amigo Tito Medina, cantautor, artista cultural de Guatemala. Bueno, eso fue lo pequeño que Tito me dio de él, pero Tito tiene un currículum grandísimo. Lo más importante que yo lo he conocido y en muchas partes de Latinoamérica donde he estado siempre lo recuerdan a él como un compañero solidario, no solo con Guatemala, que es su país, pero con Latinoamérica. Siempre ha estado presente en todas nuestras luchas. El tema de esta noche que nos hablará Tito es el análisis de las recientes elecciones en Guatemala, perdón. Bienvenido, Tito. Por favor, le pedimos que se presente y gracias. Bueno, un gran gusto poder estar compartiendo con ustedes. Digamos, siempre mucho cariño para todo el pueblo salvadoreño, para la diáspora también, no solo de El Salvador, sino que la diáspora de América Latina, que nos ha tocado estar en diferentes lugares por casi las mismas razones, ¿no? Un colonialismo que, digamos, impera con muchas máscaras, con muchas facetas, pero que al final, digamos, el ciclo de opresión en nuestros países y literalmente, digamos, la falta de condiciones de una gobernanza que ayude a los pueblos es lo que hace que cuando existan muchas voces desde el exilio también, cuando los estados atacan y persiguen, digamos, a su ciudadanía activa. Es un gran gusto, la realidad que creo que somos todos los mismos, o sea, las fronteras las crearon otros, no las inventamos nosotros. Entonces, bueno, podemos ser hermanos de diferente mamá, todos. Como dijeron en África, las fronteras las hicieron para dividirnos, pero éramos un solo continente. Gracias. Antes de que continuemos con Tito, me encantaría darle la bienvenida al compañero Julio Relajeño, que por situaciones de técnicas cada uno de nosotros esta noche tuvo algún problema. Pero bueno, aquí estamos en pie de lucha y bienvenido, compañero. Le pido que se presente y continúe el programa.
Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Religeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Y aquí estamos para hacerle frente a este nuevo evento que vamos a tener esta noche. Bueno, lánzale la primera a Tito Medina, Julio. Sí, Julio, que llegó tarde y se está como conectando. Ahora es su trabajo No. A tirar los disparos hacia Tito. Bueno, Tito, ha sido un placer de saludarle y que conveniencias que a última hora se me dieron. Había estado trabajando en la computadora, pero quizás algo le hice, pero bien, a lo que veníamos. Bueno, en primer lugar, felicitar al pueblo guatemalteco, porque realmente este 20 de agosto, según he escuchado por muchas voces, ha sido un triunfo total. Pero para comenzar este conversatorio, Tito, me gustaría saber que si nos puede hablar un poquito más de quién es Bernardo, Bernardo Arévalo, por favor. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por su interés en lo que pasa en ese otro pequeño paisito de Centroamérica. Guatemala, digamos, es un caso y gracias por la pregunta respecto a Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo es actualmente un diputado del Congreso de la República, uno de los fundadores del movimiento Semilla, que es un movimiento que se articula después de las manifestaciones que se dan para derrocar a Otto Pérez Molina hace unos 10 años, digamos, en Guatemala. Él es hijo también de un personaje legendario que es Juan José Arévalo Bermejo, que fue el primer presidente de la revolución después del derrocamiento del dictador Jorge Ubico y después Federico Ponce Baides, que fue el que dejó Ubico a cargo, digamos, y al que tumbó la revolución el 20 de octubre de 1944. Entonces, Arévalo, digamos, es electo, digamos, inmediatamente después en unas elecciones en que la logra la mayoría, lo electo el padre. Y es la primera vez en la historia de Guatemala que el hijo de un presidente, de alguien que ha sido presidente, o sea, llega a ser presidente también. Esto no se lo esperaba a nadie y voy a avanzar hacia un poco, digamos que hubo elecciones el 25 de junio, unas elecciones en las cuales nadie esperaba que prácticamente algún partido, digamos, progresista pudiera aparecer, digamos, en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, hay que decir que en las elecciones que se dieron, en la primera ronda de elecciones, el voto nulo es el que logra la mayoría. En segundo lugar, logra el partido de Sandra Torres, la Unión Nacional de la Esperanza, que ahora, a pesar que sus raíces son, digamos, más o menos dentro de una izquierda moderada, digamos, se ha ido trasladando hasta que a la fecha está ligada, pues, a los intereses más oscuros, pues, de las mafias y lo que nosotros llamamos el pacto de corruptos. Pero, digamos, sorpresivamente, entonces resulta que también muchas personas votaron en blanco, pero muchas otras personas decidieron buscar una alternativa. Y entonces es como prácticamente nadie se lo esperaba, nadie no lo esperábamos, y Semilla logra el segundo lugar y pasa a la segunda vuelta y después de ese balotaje. Y es muy interesante porque a partir de ese momento comienza un ataque permanente del Ministerio Público de todos los sectores en contra de este movimiento. Y quiero decir que el movimiento Semilla es un movimiento que surge principalmente de la población joven y estudiantil, inclusive muchos de universidades privadas, que se organizaron en torno a pedir la renuncia de Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta en ese entonces, Roxana Valdetti. Ellos
ellos se dieron, digamos, se tomaron el tiempo de ir articulando y lograron otros sectores intelectuales, algunos tecnócratas, gente de clase media, principalmente urbana, y a partir de eso organizan un movimiento. Y la realidad es que quizá ellos tampoco se lo esperaban, ellos participaron en la elección, pero ellos no se esperaban tampoco llegar a la segunda vuelta. Lo que es interesante es que ya en la segunda vuelta, tanto Bernardo Arévalo como Karin Herrera, que damos que es su vicepresidenta, comienzan a desarrollar y a tener más espacio para poder presentar principalmente su visión y afortunadamente su plan de trabajo, que está basado en lo que ellos llaman 10 semillas y 4 principios principales. Pero lo que es importante es que se toman el tiempo en realidad para romper el discurso tradicional de las promesas, sino que principalmente se centran en que Guatemala necesita atacar la corrupción y establecer un Estado de Derecho, y que es lo que no ha habido. Y este clamor y digamos, el no llegar a prometer mayores cosas, hace que la población confíe mucho en ellos. Además que son personas que tienen una trayectoria prácticamente, yo diría, lo que podríamos llamar intachable, porque aunque puedan haber algunas cosas menores como todo ser humano, pero son personas que honorables. Eso sí quiero, digamos, remarcarlo. Entonces, afortunadamente no se dejaron llevar por ese discurso fogoso y enojarse y todo, porque a partir de todos los ataques que han recibido, ellos han respondido de muy buena forma. Inclusive yo diría demasiado tranquilos en cierta manera, y siguen llamando a que la gente no se violente, ¿verdad? Porque en realidad todo está funcionando en este momento contra ellos. Y es un partido no solamente jóvenes, sino que con pocas, digamos, con una militancia que no es tan grande, y con una militancia basada en otro tipo de códigos. Porque yo creo que eso es una cosa muy importante de remarcar. Entonces, Bernardo Arévalo es un personaje que sí tiene una formación política, pues desde la cuna, porque pues ni modo, es hijo de un presidente. Después, además, ellos les tocó salir al exilio en la invasión de Estados Unidos y los mercenarios en 1954, y digamos, una serie de... él regresa a Guatemala hasta los 15 años prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero además de eso, también ha vivido una vida diplomática, ha tenido formación en varios países. O sea, estudió en Israel, estudió en Holanda. Bueno, en realidad es una persona que también se vinculó después, estudió, digamos, y se vinculó al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde parcialmente hizo carrera diplomática también, representando a Guatemala. Entonces no es nuevo en las lides políticas. Lo que pasa es que era un personaje que no estaba, digamos, presentado en primera línea, aunque ya tenemos una buena cantidad de años, diría más o menos unos 16 años que se vive mencionando el nombre de él como un posible presidencial. O sea, no había aceptado entrar a ese rol, sino que hasta hace 4 años que surgió con Semilla y participó, y él es el jefe de bancada Semilla. Bueno, hay que decir que el día de hoy, parte de las cosas que el teléfono no deja sonar acá, es que el Congreso de Guatemala, dominado por todas estas roscas de mafias de todo tipo, ya las voy a explicar más adelante, desconoce a la bancada Semilla. Entonces los declara diputados independientes sin una razón de peso, literalmente. Es más por algunos juegos de prevaricato que existen algunos jueces que están coludidos con el Ministerio Público, que prácticamente en este momento representa la punta de lanza de todos estos grupos perversos, ¿verdad? Y no es que solamente yo utilice esos adjetivos.
esos adjetivos han sido utilizados inclusive por lo que yo llamo el Club de los Angelitos. El Club de los Angelitos son aquellos de que siempre hicieron tanto daño a nuestros pueblos, pero que ahora vienen como a tratar de dar la imagen de que ellos son los que salvan la situación. Me refiero al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea, inclusive ahorita, por ejemplo, las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que se presentan pues y que en realidad en este tipo de situación van creando, digamos, esos pulsos, porque ya explicaré que lo más importante de la situación de las elecciones en Guatemala no es exactamente los personajes que corrieron para la elección, sino que son los poderes que están peleando la posible, digamos, tenencia del control del Estado y del gobierno en Guatemala, porque es un Estado donde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que supuestamente deberían de ser independientes uno del otro, están totalmente representando pues y controlados por todo este grupo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos, que es no solamente algunos sectores de la oligarquía criolla, pero vinculados con los intereses del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del lavado de dinero y en fin una serie, digamos, de estructuras criminales, ¿verdad? Que son los que gobiernan. Y eso lo dice el gobierno. Ya hemos... Y por eso muchos de los personajes ahorita están inclusive vinculados con la ley Magnitsky, que establece la lista Engel, donde hay una serie de personajes que tampoco vamos a decir que es la lista más creíble, porque de acuerdo al país son los intereses de quien lo ponen ahí, pero sí es una lucha frontal en este momento dentro de estos poderes ya del crimen organizado contra otros grupos, y quiero decir porque también hay grupos de empresarios que en este momento se han puesto del otro lado de la mesa, digamos, y comienzan a dar apoyos a la posibilidad de que se respeten las elecciones y a pedir que se deje gobernar a Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla. Lo que es importante recalcar acá es de que también en tiempos recientes no se había dado ese vínculo entre diversos sectores sociales. Entonces muchos académicos, muchas personas que ejercen el derecho, abogados, etcétera, y por supuesto, digamos, muchas organizaciones populares, tanto de la ciudad como campesinas, indígenas principalmente, hayan manifestado pues, su apoyo total. Y esto, digamos, esto es muy importante porque también hay que resaltar que Movimiento Semilla, que es un grupo prácticamente de centro, y hay que ubicarlo en un centro político, es más centro-izquierda, pero creo que es importante ponerlo en un centro, porque en Guatemala es tan atrasado toda la situación, que ser de centro es como si fuera un extremismo, el extremismo de centro, dicen ahora algunos. O sea, es una situación, digamos, un poco, hasta surrealista en ciertos momentos. Lo que puede hacer, digamos, algunos personajes manipulando las leyes. En este caso, la fiscal general, el fiscal supuestamente contra la impunidad, y un par de jueces, que son 4 personajes que pasan encima de la Constitución, pasan encima de todos los de la ley del país, incluyendo los del Tribunal Supremo Electoral, que debería ser el ente que rija las elecciones. Inclusive su mandato es muy particular. Entonces, constitucionalmente nadie podría estar sobre el Tribunal Supremo Electoral y sus organismos. Entonces, sin embargo, un juez, o sea, de primera instancia,
es el que prácticamente eh, es la mascarada para desconocer, digamos, inclusive la misma constitución de la República. Es el primer caso en América Latina, que quiero decir yo, donde tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial conspiran de una manera política muy grotesca en contra de la constitución de su propio país. O sea, esto no se había dado. Entonces, creo que es un experimento que va más allá de lo que podríamos llamar judicialización o lawfare, porque Guatemala es un país de experimentos políticos de potencias internacionales. Entonces, tanto Estados Unidos como Europa como Israel han jugado mucho, digamos, con las vidas de los guatemaltecos, experimentando políticas que en realidad han afectado enormemente, digamos, las posibilidades de que el pueblo de este pequeño país pueda disfrutar de las libertades, la dignidad y el derecho que le pertenece. Gracias, Tito. La verdad es que nosotros hemos seguido la trayectoria realmente de los últimos días de ese gran triunfo logrado en Guatemala. Ya nos acaba de exponer digamos, las cartas de presentación del presidente actual de Guatemala. Pero también se habla del grupo Semilla, y ahí precisamente va mi segunda pregunta, en que las informaciones que vienen lo catalogan al movimiento, porque en un principio fue catalogado como es un movimiento Semilla, ¿verdad? Pero ya a finales del 2018 ya se va determinando como partido político, ya llevamos todo un proceso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es aquí, es que ¿cómo nos puedes explicar ese fenómeno de que el partido Semilla tiene la corriente socialdemócrata, por un lado, es ecologista y es progresista? ¿Cómo se mezcla eso? Mira, lo que sucede es que no es el movimiento, el partido político se llama Movimiento Semilla hasta la fecha. O sea, el nombre oficial es Movimiento Semilla. Y en corto solo dicen Semilla, pero es porque no tiene sigla. Pero lo que es importante es que no fue un partido que se pensó originalmente que iba a ser un partido político. Es un grupo de personas con intereses diversos que de repente se dan cuenta que hay un vacío en la sociedad guatemalteca y establecen una propuesta política y deciden inscribirse como partido para poder participar principalmente en el Congreso de la República. O sea, el interés es elegir diputados, eventualmente ver la posibilidad de lograr elegir algunos alcaldes, que en Guatemala eso es carísimo. O sea, elegir un alcalde o elegir un diputado es carísimo, porque hay muchos intereses. Y entonces el voto casi resulta semicomprado. Inclusive hay gente que le pagan directamente por votar por cierto candidato, ¿verdad? Y eso no, hay videos y eso, digamos, eso es un secreto a voces no es nuevo, pues. Entonces, y también está el voto forzado. En ciertos lugares dicen, nosotros vamos a ver cuáles son los resultados y vamos a identificar quiénes votaron en contra de lo que nosotros decimos. Y puede ser el dueño, un terrateniente, puede ser un narcotraficante, puede ser una persona que ejerce el poder local, que establece parámetros, digamos, de prácticamente casi una extorsión, ¿verdad? Y porque al final o votás por mí o después pagas las consecuencias, ¿va? Tenés familia, tenés hijos o tenés tu casa, te la podemos quemar, o tenés tus animalitos, se los podemos dañar, etcétera, ¿va? Y eso, entonces, y sí se han dado casos comprobados, pues, de venganzas porque las personas han votado diferente. Por eso es que muchas instancias locales y muchas instancias internacionales recalcan que es un valor muy grande el que se dio la población a sí misma, el valor que tuvieron de votar, ya fuera nulo o votar por una alternativa como Semilla.
y que Semilla arrasara por más de 20 puntos de diferencia al partido que querían las mafias que ganara, que es Sandra Torres con la Unión Nacional de la Esperanza, entonces creó todo un vacío de solución tradicional de estos intereses de estas mafias enquistadas en el poder. Esto lo quiero explicar, esto que dije, las mafias enquistadas en el poder. Y voy a hacer un paréntesis pequeño para decir que el Estado fue diseñado para oprimir a la población. O sea, esa supuesta democracia nunca ha existido en Guatemala. O sea, partamos de eso. Inclusive en el gobierno de la Revolución del 44 al 54, se sentaron las bases para que pudiera democratizarse el país. Entonces se logra el voto de las mujeres, se logra que voten los indígenas y se logra que voten los analfabetas, que no tenían derecho al voto. Pero eso es estableciendo las posibilidades de democratizar el país. Y esto hay que ser bien claros, porque digamos todavía, a pesar de que el modelo que utilizaron en la revolución del 44 al 54, la reforma agraria fue una copia. La reforma agraria impulsada por la revolución del 44 es una reforma que, unos planes de una reforma agraria que se desarrolló en Indonesia en esos años por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. O sea, el mismo plan, y por eso ellos pensaron que su reforma agraria no iba a ser atacada por los gringos. Que si resulta que los intereses de las bananeras y de las fruteras en general, ¿verdad? Principalmente las bananeras, o sea, y los contactos que ellos tenían en el Departamento de Estado, comenzaron a acusar a ese gobierno de comunista. Entonces, esa fue la excusa con la que derrocaron el proceso revolucionario, que nosotros le llamamos primavera democrática. Por eso es que ahora se dice la vuelta de la primavera, el retorno de la primavera. Entonces todo el mundo, y está vinculado esa primavera con algunas cosas. Yo, por ejemplo, quiero decir que me siento muy honrado que inclusive una de las canciones que nosotros grabamos con el grupo Kindalat hace como 30 años, más de 30 años, hace 40 años, cabal. Entonces, es la canción Florecerás Guatemala. Dice, podrán, y comienza con una parte, porque el proemio, el tema, el poema como tal es escrito por Julio Esquivel, pero en el proemio utiliza una paráfrasis de algo que había dicho Pablo Neruda. Que dice, podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. O algo así. Entonces, florecerás Guatemala, ya entonces dice, cada gota de sangre, cada lágrima. Y es una historia de 500 años. Entonces, es una alegría. Vieran ustedes que para eso para mí es tan interesante, porque cuando hablamos con las personas en Guatemala, con todas las compañeras y compañeros, miren, hay una cuestión de la angustia de todo este espacio, como porque es lo que está pasando ahorita. Es como cuando alguien pone una pelotita en una mesa y dice, ¿dónde está la chibolita? Y te la mueven así, ¿verdad? Y si encontrás dónde está la chibolita, después te pagan ahí lo que supuestamente ibas a ganar, pero te asaltan a la vuelta, ¿no? Porque estos mafiosos están haciendo cosas que van más allá de lo que cualquiera se podría imaginar. Entonces utilizan un su enredo legal, porque hay que comenzar con que muchos de ellos no tienen ninguna calidad moral. La fiscal general, que es la pieza, digamos, central dentro de esto, es una persona que inclusive falsificó su tesis de doctorado en la Universidad de San Carlos, y eso está comprobado. Entonces, este tipo, ¿no? Entonces, Consuelo Porras es un personaje que prácticamente ha falseado muchas cosas para acomodarse, y es representante de intereses genuinamente anticomunistas, también apoyado por los grupos sionistas que controlan mucho del mercado de armamento en Guatemala, porque hay que decir eso.
o sea, militares que se enriquecieron con el manejo de la guerra y el genocidio, y que todavía, algunos de ellos todavía no han enfrentado juicio. Pues, Creo que son pues criminales. Tito, estamos viendo entonces que tenemos resumiendo, no, tenemos a Bernardo, prácticamente es la esperanza del pueblo guatemalteco. Tenemos un Partemilla realmente joven, que por cierto, valga, yo sé que ya se tiene esta información, al movimiento Semilla le daba posición número 8, ¿cierto, Tito? Y luego, por cosas del destino, digámosle así, se va a la primera vuelta y queda en segundo lugar. Pero el partido Semilla nada le ha sido fácil. Y quisiera que nos hablara al respecto, porque ese personaje que tú acabas de mencionar, la Fiscalía, por la representante de la Fiscalía del Estado de Guatemala, ya lo acabas de mencionar, sus atributos, trataron hasta lo imposible por eliminar al movimiento Semilla y por ende eliminar a Bernardo. ¿Qué nos podías decir al respecto? Miren, por ejemplo, cada día va cambiando las cosas. Quizá la parte más álgida de la semana pasada son dos cosas. Uno es que sacan el plan Colosio, que es para la eliminación física, para asesinar a Bernardo Arévalo. O sea, esto nos entretuvo y después ya al final de la semana comienzan a atacar las casas de la familia, literalmente, de uno de los fiscales, del fiscal Sandoval, ex fiscal de la Comisión contra la Impunidad, que digamos que está exilado ahorita en Estados Unidos, porque muchos de los jueces y fiscales que no se vendieron, les tocó salir al exilio, y algunos están en la cárcel también, y otros están perseguidos en Guatemala. Entonces, prácticamente, y metieron también a la cárcel a la que es defensora, a la abogada defensora de uno de los fiscales que está exilado. Entonces, eso ya es prácticamente incitando, digamos, al ataque directo, a la violencia, y por eso es que, y esta semana arranca con una serie de presiones para seguir judicializando, porque ahorita hay una serie de denuncias contra funcionarios del movimiento Semilla. Y esto, el día de hoy, por eso es tan importante, porque a la 1 de la tarde de hoy, prácticamente la Junta Directiva del Congreso se reúne rápidamente solo para desconocer a la bancada Semilla y decir que todos son declarados diputados independientes porque no existe esa bancada, para evitar que ellos puedan ser parte de las comisiones y enterarse de los manejos que puedan haber dentro de esto. Miren, el periodo electoral termina, supuestamente, este periodo, digamos, por ley, termina hasta en octubre. Sin embargo, ahorita todos los días van a tratar de levantar cualquier artificio judicial para llevar a los miembros presos, porque una de las cosas que quieren es también, si pueden meter a la cárcel a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Y no solamente a ellos, sino que al secretario general, argumentando cualquier cosa. Que a una señora se le cayó un lapicero y que ellos se lo robaron y que ese es el delito, o sea, en contra de la tercera edad, entonces, ¡pum!, a la cárcel. Y lo digo de esta manera, porque aunque pareciera inverosímil, o sea, es casi increíble, se están dando esas situaciones. Y yo lo digo, por ejemplo, sectores que normalmente se han manifestado en contra de la voluntad popular, ahora es otra parte de eso, es que se está manifestando en favor. Entonces la prensa francesa, por ejemplo, France Press, o sea, avalando pues que las elecciones fueron justas, lo cual es real, porque al final el Tribunal Supremo Electoral, que había tenido un recorrido bastante dudoso, y diría yo, y también que fueron electos por el pacto de corruptos, pues.
resulta que al final ellos deciden, miren, yo no, como grupo, colegiadamente, los magistrados deciden avalar las elecciones y más allá de eso, entregar las credenciales formales. Por eso es que ahora ya no hay retroceso. Bernardo Arévalo es el presidente electo y Karina Herrera es la vicepresidenta electa. Pero entonces ahora les quitan el partido para que ellos no puedan tener representación en el Congreso, pues en el aparato legislativo. Entonces, todo el mundo duda, primero, también de las palabras del presidente Alejandro Giammattei, Falla, que es un súper corrupto y es un criminal. Entonces, que dice que sí va a entregar el poder, pero no dice a quién. Entonces él no ha dicho directamente, se lo voy a entregar a Bernardo Arévalo, y aunque lo dijera, o sea, solo para poner uno de los casos para que entienda la audiencia quién es el presidente actual de la República. Alejandro Giammattei le dice a su vicepresidente cuando hubo una crisis muy fuerte que se pedía la renuncia de él y de Willy y de Guillermo Castillo, que es su vicepresidente. Él mismo le dice a su vicepresidente, no tengas pena, Willy, le dice, o sea, te vamos a apoyar. Pero ese mismo día que él le dijo a su vicepresidente que lo iban a apoyar, él mismo metió la orden judicial de desafuero a su vicepresidente. O sea, ese es el tipo de, digamos, de persona que tiene dos caras, que te dice una cosa, pero hace otra cosa totalmente diferente. O sea, que no le importa traicionar ni a sus correligionarios y que te dicen una mentira en tu cara sin arrugar la frente, ¿no? Entonces, este tipo de personas son las que las mafias han escogido para que den la cara. Pero detrás de ellos hay una serie de intereses perversos, tanto nacionales como internacionales. Solo para decir otro de los elementos que se juega en Guatemala territorialmente. Y alguna gente diría, ay, estos tan, como que si fueran tan importantes. Por ejemplo, parte de la lucha de la China y de Taiwán se desarrolla en un territorio como Guatemala. ¿Por qué? Porque cada vez Taiwán pierde adeptos en Naciones Unidas. Entonces, si pierden Guatemala, ya prácticamente ellos no tienen representación en Centroamérica. Entonces, esa es una de las cosas que es importante, es verlo. Ahora, la otra es la presencia porque mucha gente no lo sabe. Hay un movimiento en Israel que se llama Likud, del cual el director de esto es Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, que es un ultrasionista que ha tenido mucho que ver con las ventas de armas, con los entrenamientos y una política de genocidio en Guatemala, ¿verdad? Entonces, y Guatemala ha sido un lugar de experimento para ellos. Y estos yo quiero separar muy bien, porque esta parte, antes que dejarte preguntar, te digo, no son los judíos ni son los israelitas, es este grupito también que ha detentado el poder en Israel en los últimos años a la fuerza haciendo un montón de truculencias y que tiene su expresión continental en movimientos como los de Donald Trump en Estados Unidos, como de Bolsonaro, digamos, Brasil. Tiene fuertes vínculos con Paraguay, etcétera. ¿Verdad? Ustedes, digamos, se han dado cuenta. Entonces, y que ellos controlan mucho porque han dado becas, son decenas de miles de becas que ellos han dado a jóvenes guatemaltecos durante los últimos 40 años. Cada año dan 5,000 becas. Entonces, también tienen un ejército de inteligencia que ha operado en el seno, digamos, de la sociedad guatemalteca. Cuando ustedes van a Guatemala, cuando van allá, se van a dar cuenta que muchas de las tiendas, las empresas, principalmente las empresas de policía privada, se llaman Sinaí, Golán, o sea, nombres hebreos, ¿no? Bueno, eso es solo para salir, que es una parte de los intereses. Ya podríamos entrar después a desmenuzar qué es lo que los carteles y sus peleas territoriales
los carteles de las drogas internacionales, ¿no? Fíjate, Tito, que yo tenía en mente hacerte una pregunta con relación de que cuál era el espacio realmente donde el presidente Bernardo se iba a mover para desarrollar el proyecto, el plan de gobierno. De acuerdo a lo que tú nos acabas de explicar, nos han puesto un panorama realmente muy complicado para el presidente de Guatemala, digámoslo así, porque así lo es, ilegalmente y reconocido tanto nacionalmente como internacional. Entonces, con esas condiciones, con ese dominio que aún persiste de la derecha en Guatemala, ¿qué ves tú, qué posibilidades existen de que este nuevo gobierno sea un gobierno triunfador? Mira, también hay que decir de que entre toda esta situación impredecible, porque ese es el marco de, si nos preguntan a los guatemaltecos, o sea, en este momento los que seguimos el análisis de cerca, todos estamos de acuerdo en que la situación en Guatemala en este momento es impredecible. Uno no puede hacer, digamos, proyecciones de demasiado largo tiempo. Primero no sabemos si el 14 de enero, porque siempre está el dicho de que el 14 a las 14 decimos en Guatemala, porque es el 14 de enero a las 2 de la tarde que se entrega la banda presidencial al nuevo presidente. Entonces, el elemento central aquí es de que él no va a poder gobernar utilizando el poder judicial o el poder legislativo a su favor. Pero una cosa muy particular, y con eso quiero ir cerrando, es de que en este momento hay personas que piensan en el país todavía de una manera patriótica. Y por eso es tan interesante, porque al crearse condiciones donde los diputados no tengan partidas para ver quién hace un puente, quién hace una carretera, es posible ir limpiando. Entonces, ellos solo tienen los ministerios y el presupuesto de los ministerios para hacer la obra que necesitan. Y en base a eso ya será la misma población la que le va a ir exigiendo, digamos, a muchos de los funcionarios. Algunos van a cambiar de parecer y se van a sumar a este movimiento de transformación. Otros van a tratar de robar lo más que puedan, porque saben que esta es la última vez que posiblemente lo puedan hacer. Y la otra que hay que decir es que también están siempre en el aire las posibilidades de un magnicidio, de un asesinato al presidente o un golpe de Estado, ¿verdad? Porque eso también, eso hay que decirlo claramente, que no es nuevo en Guatemala. Esperamos que eso no se dé, esperamos de que se pueda lograr con el apoyo de muchas naciones. Quizá, digamos, el que se logre por lo menos intentar que el movimiento Semilla pueda desarrollar esta propuesta. Y los demás sectores, en algo que hemos coincidido los guatemaltecos, al final muchos de los sectores progresistas y revolucionarios, es que es el momento de darle el apoyo a Semilla, ¿verdad? Y ahí sí, digamos, el que esté en contra de eso, es como que está en contra pues, de este espacito de la historia, ¿verdad? Tienen su derecho también de estar en contra, pero se necesitaría ser muy miope literalmente, para no ver que esta esperanza que el pueblo la mira tan grande, no se puede dejar ir, digamos, muerta en el río. Eso va a implicar muchos esfuerzos, eso va a implicar muchos enfrentamientos en cortes. Afortunadamente ahorita, digamos, creo decir que entre todo el enredo legal, afortunadamente la batalla es legal. No ha llegado a una batalla física del enfrentamiento físico, porque un estallido social en este momento creo que les caería muy bien a las personas que venden armas, a las que tienen controles territoriales de las mafias y las maras. Y esa es una situación bastante delicada. Entonces, Tito, para ir terminando con este interesante conversatorio que hemos tenido este día, y lo voy a decir de una manera bien
especial, porque yo sé que tú eres un artista. La pregunta es de la siguiente manera. ¿Cree usted que esta semilla de esperanza recién sembrada en Guatemala va a dar muchas flores? Nosotros estamos convencidos que del dicho florecerás Guatemala. O sea, no importa lo que suceda, la resiliencia es una de las cosas que marca el pulso, el corazón del pueblo guatemalteco. Y creo que tanto como en El Salvador, o sea, no es solamente la población en Guatemala, sino que los héroes migrantes que han logrado sostener a sus familias cuando se cierran las condiciones en sus países. Entonces, que siguen aportando a todo nivel, en lo familiar, y yo creo que este espacio que se da es un espacio único. Ya veremos, pero la esperanza es lo último que se pierde. O sea, y hasta el último suspiro, vamos con lo que toque y hacer lo que sea necesario para que esa esperanza germine. Nosotros los salvadoreños estamos muy contentos con ese triunfo de Guatemala porque tenemos fe que ese aroma de esas montañas guatemaltecas van a llegar hasta el pulgarcito de Centroamérica, que ahora más que nunca necesitamos de esa esperanza, necesitamos de esa fortaleza, necesitamos de esa confianza, porque así como Guatemala nos estamos enfrentando también a una derecha que tiene el control ejecutivo, control legislativo, el control judicial y infinidad, cantidades de instituciones. A eso nos enfrentamos, pero nosotros tenemos la confianza que este 2024 en El Salvador también vamos a tener primavera. Para terminar, Tito, me gustaría que nos dieras a toda esta audiencia que te ha acompañado tus palabras finales. Adelante, Tito. Yo creo que las palabras finales sería primero el agradecimiento, porque este tiempo que ustedes se toman para escuchar, digamos, este diálogo, es porque tenemos interés a conocer qué es lo que pasa en la casa de nuestros hermanos. Somos todo un continente que nos merecemos un futuro nuestro. Y las nuevas generaciones se merecen crecer felices, libres y ejerciendo su dignidad. La dignidad de los pueblos es lo que está en juego en estos momentos. Y por eso creo que nosotros tenemos que pasarle a las nuevas generaciones nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestro juicio de la historia, nuestra valoración de los hechos. Pero más allá de eso, también tener claro que esos valores son valores que ellos van a cultivar para desarrollar su propio bienestar. Entonces somos muchas generaciones, somos 500 años de colonialismo. O sea, Alvarado entró en febrero de 1524, entonces en este febrero se cumplen 500 años en América Central en la entrada de los avasalladores, porque no lograron conquistar plenamente nuestros corazones, si no existiera, digamos, la diversidad cultural que existe en cada uno de nuestros países. Y no basta con borrar a la gente de una constitución como lo quisieron hacer en El Salvador en 1932, ni basta con hacer lo que hacen en Guatemala e hicieron con el genocidio y con la discriminación a los pueblos. Los pueblos en nuestra diversidad, en nuestro nivel, en nuestros mestizajes, sabemos que esa esperanza es una esperanza que la construimos día a día. No es una esperanza que viene del aire o que viene desde otro lugar más allá. Es una esperanza de lo cotidiano, de los valores profundos, del saber que la dignidad es una de las esencias más grandes de nuestra presencia en la vida y lo que nos hace fuertes. Y el cariño, la ternura, la palabra sana, el poder escuchar profundamente y saber que los niños y los jóvenes nos pueden enseñar tanto a los viejos como eventualmente nosotros podemos poner alguna información que los jóvenes la conviertan en sabiduría. Entonces, por esos caminos andaremos y creo que tenemos que construir otra vez, casi desde la base, digamos,
el movimiento. El movimiento no se construye desde arriba, de la se base. construye desde la base. Y de ahí vamos a caminar. Igual que Y, los... ha- y has dicho, Tito, algo bien, pero bien profundo. Se comienza desde las bases. Pero para terminar también, quiero darle la palabra también al compañero Félix, que tiene ahí unas inquietudes. Adelante, Félix. Me parece, gracias, compañero Julio. Me parece que Tito contestó y tocó esa parte, como es la parte de la combustión social en Guatemala. Y esa era mi pregunta alrededor, ¿cómo está el pueblo de Guatemala listo para defender ese triunfo, para defender lo que han ganado? El pueblo está saliendo y creo que me parece muy interesante porque quizás no es la forma como lo hicimos nosotros, que están llamando a la calma, al no enfrentamiento. Pero las autoridades ancestrales, los 48 cantones de Tototincapán, las organizaciones indígenas y las organizaciones de mujeres han dicho claro. O sea, recuerden que nosotros nos vamos a ser pacíficos y esperamos que esto se resuelva pacíficamente. Pero hay un momento en que esto puede estallar. Y si esto estalla, pues va a estallar, simplemente. O sea, y entonces es un momento, diría yo, donde es extremadamente delicado. Y por eso, digamos, creo que el llamado en este momento a no salir violentamente a las calles es porque la población es una población desarmada. O sea, y ahorita lo que están saliendo, lo que están del otro lado son los militares genocidas, y yo no voy a decir que es el ejército. Son algunos de los dirigentes militares genocidas con sus grupos paramilitares, pero también son todos estos sectores, digamos, de los carteles de la droga con sus grupos militares. Son también, en este grupo de criminales, que es el Pacto de Corruptos, están muchos terratenientes que han quemado las casas de poblaciones enteras y que llegan con hombres armados a hacer todo ese saqueo de territorio y violación de derechos humanos. Entonces estamos hablando de un lugar, Guatemala tiene más armamento, digamos, desperdigado en la población civil que el resto de Centroamérica. Es un polvorín. Pero mucha de la población trabajadora, las amas de casa, los estudiantes, no portan un arma de fuego. Entonces, es una situación en la cual creo que estos nuevos aires establecen nuevas formas de pulso. ¿Qué va a pasar? O sea, ahorita es un incierto y sería inclusive irresponsable, digamos, pensar que todo va a ir bien. O sea, estamos así como las aguas se mueven, a veces más lentas y a veces más rapidito. Y entonces en esas aguas agitadas que tenemos en este momento, literalmente es impredecible. Esperemos lo mejor, esperemos de que la cordura pueda llegar, y creo que tal vez una de las cosas que es importante decir, que aunque yo en lo personal no simpatizo con la OEA, están pensando imponer la carta de la OEA y el día mañana jueves, hay una reunión de la OEA, vamos, para discutir la situación en Guatemala. Entonces, esto toca diferentes fibras, localmente e internacionalmente. Entonces, hay que decir de que hay muchos intereses también de otros países en ese pedacito de terreno, y que son intereses que también van vinculados a todo el territorio centroamericano. Porque desafortunadamente, digamos, ese manejo del Parlamento centroamericano y otra serie y también el mercado común centroamericano, digamos, hay intereses económicos que se manejan a nivel regional. Es una situación bastante delicada, pero esperemos que se resuelva de la mejor manera. La población está echando para adelante con todo lo que puede. Hay que recordar que son 2.400.000 votos
pero hay mucho más gente que no votó exactamente por Semilla, pero que se está sumando al movimiento, porque lo dicen ahí. O sea, yo no voté, no, o yo voté en blanco, pero ahora apoyo. Bueno, entonces es una cosa que se está dando y hay también mucha esperanza, y yo creo que y también eso va a ser una presión para el gobierno de Arévalo, pues, porque también hay unas expectativas muy altas, ¿verdad? Y los procesos estos son procesos que para cambiar un estado no se hace en 2 años ni en 4 años, ¿verdad? Entonces hay que apoyar. También nosotros tenemos que tener una propuesta clara, porque es un momento de propuestas. Yo creo que, y eso lo digo ya en un sentido más centroamericano, no debemos ser de izquierdas quejosas. Inclusive los que hemos tenido, digamos, ese pensamiento revolucionario, sí, revolucionamos la sociedad, hagamos propuestas. Entonces avancemos sobre propuestas que sean medibles, que sean desarrollables, que en la concreta vayan abriendo espacios. Y eso mismo es lo que va a generar un movimiento desde la base, que va a tener su fuerza propia. Y muchas gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación, gracias al Frente. Prácticamente son tantos años que hemos caminado juntos, en realidad hermanas y hermanos que nos hemos conocido por muchos años, desde las adolescencias aquellas. El caminar por esos territorios centroamericanos y también por otros países. Entonces, gracias a ustedes, mucho cariño, y esperamos que podamos celebrar la fiesta en enero y seguir cultivando la fiesta el resto del año, porque necesitamos construir sociedades que sean felices. Gracias, Tito. Enero 14 estaremos celebrando ese gran triunfo. Adelante, Mari Carmen. Y gracias, Tito. Wow, siempre es un placer escucharlo y nos da aliento. Sabemos que lo que pasó en Guatemala no se esperaba y lo mismo que pasó en Bolivia, que en un año volvió el poder a su lugar. Así es que nosotros los salvadoreños, ustedes nos dan la esperanza y nos dan las fuerzas para seguir adelante construyendo nuestro socialismo. Gracias, Tito, y lo tendremos aquí en enero para que nos dé informe cómo las cosas van por allá, o antes si es posible, para que nos mantenga siempre informados de lo que está pasando en Guatemala. Pues nosotros los salvadoreños somos hermanos, no vecinos, sino que somos hermanos, y así como hermanos tenemos que cuidarnos unos de los otros. Gracias por haber estado con nosotros. Te doy la palabra, Félix. Gracias. Cerremos cámara para ir a los videos de finales. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.